Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, entonces nos volvemos a encontrar para seguir hablando de la clínica de la neurosis. Voy a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada para después ir agregando nuevos conceptos. Así que bueno, la semana pasada estuvimos hablando de cómo se originó el comportamiento de un sujeto neurótico a comparación de la primer sociedad y el inicio de la cultura. Entonces, esta información la podían encontrar en el texto Tótem y Tabú de Freud, donde hablaba de cómo el sujeto neurótico se conformaba a partir de un conflicto psíquico entre deseos y prohibiciones. Habíamos hablado de la prohibición del incesto y de la prohibición del parricidio, en donde se tenía que desde el inicio el sujeto reprimir ciertos deseos para poder mantener el lazo social con el otro. Es así que se dio surgimiento a la cultura y el conflicto psíquico entre deseos y prohibiciones daba como resultado un síntoma neurótico. Habíamos hablado de los 3 tipos de neurosis. Estaba la histeria de conversión, cuando el síntoma neurótico estaba en el cuerpo. Habíamos hablado de la neurosis obsesiva, cuando el síntoma neurótico estaba en el pensamiento. Y habíamos hablado de las fobias, cuando el síntoma neurótico estaba en un objeto que hacía que uno se tenga que aislar, que no pueda estar frente a la percepción de ese objeto. Entonces, habíamos hablado de un inconsciente que era resultado de lo reprimido. Entonces, Freud decía que teníamos una representación con un afecto, y cuando ese afecto, esa suma de excitación o monto de afecto era muy alto, provocaba displacer adentro del aparato psíquico y entonces ponía en marcha el sistema de la represión como mecanismo de defensa. De esa manera se separaban la representación del afecto y el afecto iba al cuerpo, al pensamiento o al objeto. Bueno, estoy haciendo un repaso para quienes se sumaron recién, estoy haciendo un repaso de la semana pasada. Bueno, entonces, nombramos a la represión como el mecanismo de defensa, que separaba el monto de afecto de la representación y dejaba al inconsciente como resultado de lo reprimido. Nombramos a una primer tópica, desde la cual se define por primera vez el inconsciente. Hablaba de un aparato psíquico dividido en sistemas, sistema consciente y sistema inconsciente. El inconsciente era producto de la represión. Todo lo que estaba reprimido era inconsciente. Entonces, decía Freud que cuando hablaba con un paciente se utilizaba la técnica de la asociación libre. Diga todo lo que piense en el momento que estamos conversando, sin hacer un filtro, que todas las ideas, por más que piense el paciente que no tenían nada que ver o que le provocaban vergüenza, culpa, tenía que decir todo lo que le advenga a los pensamientos en ese momento. Entonces, cuando asociaba libremente el paciente, se iba pudiendo llegar de una escena actual a una escena anterior hasta que se llegaba a lo más reprimido, que era la escena infantil. Pero, ¿qué pasaba? Había resistencias. Estas resistencias eran las que mantenían lo reprimido inconsciente. Entonces, la dirección de la cura hasta ese momento, desde la primer tópica, tenía que ver con hacer consciente lo inconsciente, uniendo las palabras con los hechos,
para hacer una ligazón, unir los hechos con las emociones, pero también había que levantar las resistencias. Entonces la dirección de la cura, en este primer momento, tenía que ver con hacer consciente lo inconsciente y levantar las resistencias. Entonces, lo que habíamos dicho la clase pasada era que la neurosis quedaba como un conflicto psíquico entre deseos y prohibiciones, entre el yo y los deseos, para mantener el lazo social con el otro. Este conflicto era digamos, la neurosis era el resultado de una frustración. La frustración va a ser la frustración infantil. Entonces el paciente viene con un malestar actual, que es una frustración, pero toda frustración actual se asocia con una frustración infantil que se llama conflicto del complejo de Edipo. O sea que cada vez que vayamos a trabajar con un paciente desde el psicoanálisis, con un paciente que nos damos cuenta en las primeras entrevistas que su diagnóstico tiene que ver con la neurosis, nuestro objetivo, además de poder levantar los síntomas, inhibiciones y detener las angustias, bueno, el objetivo principal va a ser trabajar el complejo de Edipo y el complejo de castración. Entonces, la clase pasada habíamos hablado de 3 tiempos del complejo de Edipo. Bueno, de ahí quería retomar hoy porque habíamos hablado bastante del primer tiempo y nombramos brevemente el segundo y tercer tiempo. Bien, ¿hasta acá alguna consulta de lo que fuimos repasando? Bueno, recuerden que si tienen dudas las pueden ir poniendo en el chat y las voy teniendo en cuenta. Bueno, entonces, la neurosis como resultado de una frustración, la frustración, la verdadera frustración, es la del complejo de Edipo. Y habíamos hablado de 3 tiempos del complejo de Edipo. Voy a retomar desde ahí. El primer tiempo del complejo de Edipo tenía que ver con un momento inicial donde estaba la relación dual del niño con la madre o con la función materna, ¿sí? Ese otro, el primer otro, que está a cargo de los cuidados. Y es el otro que también transmite amor. Entonces, en este primer momento, el niño está satisfaciendo las necesidades de, sí, la escena primaria, como dice Adriana, sí, ese es el encuentro mítico de satisfacción con la madre. Bueno, y en este momento el niño satisface las necesidades de la madre y la madre satisface las necesidades del niño. Niño de cualquier género, digo niño para que sea más simple, pero puede ser niño, niña, cualquier género. Entonces, en este momento se dice como que es una luna de miel porque para el niño el objeto de amor es su madre, el primer objeto de amor es su madre, y queda el niño como objeto del deseo materno. Como objeto del deseo materno. ¿Por qué? Porque antes de que naciera este sujeto, este niño, ya era hablado por el otro. Antes de que naciera este niño, esa madre ya tenía expectativas sobre este niño. ¿Sí? Les había dado el caso de una madre que decía, este niño que va a venir al mundo va a venir a sanar las penas de la familia.
en una familia donde había bastantes duelos, traumas, bueno, entonces iba a venir a sanar. Bueno, entonces, cuando nace este niño, se identifica, ¿sí? Se identifica a estas expectativas que ya había sobre él. Y así se inaugura su inconsciente. El inconsciente neurótico se inaugura, comienza, con el deseo materno, con las expectativas puestas sobre uno mismo, pero que vienen del otro. Entonces, tanto expectativas como las propias frustraciones. Por ejemplo, una madre que quiso ser médica no pudo cumplir ese sueño y esa frustración de alguna manera la transmite a su hijo para que pueda cumplir ese sueño por ella. Toda esta transmisión es de forma inconsciente. Entonces, este primer tiempo del complejo de Edipo se trata de pensar que alguna vez ese hijo fue objeto del deseo materno. Y la madre lo amaba, lo reconocía y estaba con él. ¿Sí? Bueno, entonces, se dice que este primer tiempo del complejo de Edipo, el niño se identifica a las expectativas y frustraciones de la madre. Y en un momento, en los sujetos neuróticos, esta madre se empieza a ausentar de la percepción del niño. Cuando se empieza a ausentar, el niño se pregunta, ¿qué desea la madre que no soy yo? ¿Sí? Porque si lo que desea soy yo, ¿por qué no está acá? Imagínense una madre que se fue al trabajo, una madre que además de ser madre es mujer. Bueno, por el motivo que sea, esa madre en algún momento determinado decide darle lugar a otra persona y ella ausentarse de manera sana. Esto es sano. Digo, si estaría siempre presente, no daría nunca lugar a un otro, y entonces estar siempre, siempre presente hace que se arme una psicosis. ¿Sí? O sea, en el sujeto psicótico hay solamente como este primer tiempo mítico donde el niño queda como objeto del deseo materno y la madre como objeto del deseo del niño, y no hay más lugar para nada. En el sujeto neurótico, la madre se empieza a ausentar, esto es sano, que en algún momento es ausente, y en esas ausencias se hace dos preguntas el niño, el bebé, se hace dos preguntas como en el psiquismo, de forma inconsciente. ¿Qué desea ella, la madre, que no soy yo? Esa es la primera pregunta. Esta pregunta queda como un enigma, como una pregunta sin respuesta, por ahora. ¿Qué decía ella que no soy yo? Y la segunda pregunta, o sea, ahí queda claro que la madre desea algo más, además del niño. Entonces, se arma una segunda pregunta que tiene que ver con ¿qué tengo que ser yo para que ella me ame, me reconozca y se quede conmigo? Ahí se las estoy dejando en el chat. ¿Qué tengo que ser yo para que mi madre o ese gran otro me ame, me reconozca y se quede conmigo? Bueno, son dos preguntas. La primera pregunta queda como un enigma, pero lo que está viendo el bebé es que esa madre en algún momento se empezó a ausentar. Y empieza a haber en el psiquismo una noción de que la madre desea otra cosa. Pero esto angustia. Freud dice que la angustia es el desvalimiento psíquico que se siente ante las ausencias de la madre.
ante la pérdida de objeto materno, pero es la pérdida de objeto materno en el sentido de la madre se ausentó y el niño tiene necesidades, llora y no viene la madre, sino que viene un tercero. Viene el padre, viene un médico, una niñera, una abuela, no viene la madre, que es ese otro primordial. Entonces, ante la angustia, ese desvalimiento psíquico por la dependencia absoluta de ese bebé con su madre, hay angustia y como eso que desea la madre no se sabe qué es, pero no soy yo, entonces en esa angustia, en ese desvalimiento psíquico, se intenta armar una respuesta, se inventa una respuesta para defenderse. O sea, el neurótico es aquel que ante la duda, que lo angustia, en realidad la angustia es la certeza, pero cuando no hay una respuesta, se inventa una respuesta a las preguntas, a las incógnitas. Entonces, la respuesta tenía que ver con el fantasma. El fantasma era una respuesta anticipada, defensiva, ante el deseo del otro. Es una manera de inventar una respuesta de qué desea el otro, de qué tengo que ser yo para que me desee, para volver a ser objeto del deseo materno. Entonces, el fantasma tiene que ver con en qué lugar me dejó el otro. El otro, cuando pongo el otro con mayúscula, Lacan, al otro con mayúscula hace referencia a la madre o función materna. Entonces, ¿en qué lugar me dejó el otro? ¿Sí? ¿Qué tengo que ser para que me ame, me reconozca y se quede conmigo, me desee? ¿Qué tengo que ser para ser deseada? Bueno, y acá es una respuesta fija, singular, es de cada sujeto, es lo más singular de cada sujeto. Por ejemplo, tengo que ser obediente, tengo que estar siempre disponible, tengo que ser buena, tengo que portarme bien, tengo que ser perfecta, tengo que ser exitosa. Bueno, esto es algo singular de cada sujeto, es algo que se inventa de forma inconsciente, no es que uno ya sabe cuál es su fantasma, sino que es una reacción, es un rol que vamos a insistir y repetir para que el otro nos desee, para tener el amor del otro, para no perderlo al otro. ¿Sí? Entonces tengo que ser de tal manera para que el otro no se enoje conmigo, para que el otro pueda seguir en vínculo conmigo. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, entonces, vamos a decir que en este primer tiempo del complejo de Edipo, si hay alguien que desea, es la madre. O sea, para Lacan, el sujeto es el sujeto del deseo. ¿Sí? Entonces, ahí quien está como sujeto es la madre. La madre es la que desea y el niño, niña, el bebé, está como objeto, no está como sujeto, está como objeto del deseo del otro, del deseo materno. ¿Por qué hago esta aclaración? Durante todas las próximas clases vamos a trabajar dos posiciones subjetivas y la primera posición subjetiva tiene que ver con quedar como objeto del deseo del otro. Quiere decir, quedar identificado a las expectativas y frustraciones del otro. Para que el otro me ame, me reconozca, tenga el lazo social conmigo, me voy a identificar a lo que esperan de mí.
O sea, no es una posición subjetiva en donde yo estoy eligiendo quién quiero ser. No es un yo quiero ser así, sino que es yo tengo que ser así para que el otro me quiera. Por eso esto lo vamos a trabajar muchísimo. Leo una pregunta de Marisol. Ahí puede entrar en la vida adulto que yo tengo que complacer al otro. Exactamente. Sí, todo eso lo vamos a trabajar. La idea es que si bien el primer tiempo del complejo de Edipo es en los primeros años de vida, esa constitución subjetiva es lo que nos determina nuestra primer posición en la vida y la podemos tener años. Hasta que en algún momento, digamos, siempre vamos a estar repitiendo en todos los vínculos, con la madre, con el padre, con los amigos, con las parejas, con los jefes, compañeros de trabajo y con el psicólogo, con todos los que nombré, o sea, con cualquier nuevo lazo social, vamos a reaccionar de la misma manera, desde nuestro fantasma. Entonces, como dice Marisol, se trata de estar sin querer, estar queriendo complacer al otro. Muy bien, sí. Complacer al otro, cumplir con el otro, quedar bien con el otro, para que el otro esté orgulloso de mí. Entonces, decimos que el fantasma es esa reacción, es en realidad un rol, una posición subjetiva, es una posición que cumplimos en todos los vínculos. Siempre frente al otro quedo en el mismo lugar. ¿Sí? Quedo siempre diciendo que sí, quedo adaptándome a lo que quiere el otro, quedo a la espera del otro, quedo sumisa al otro. Bueno, una posición en donde quiero complacer al otro, donde quiero cumplir con el otro para que el otro me ame, me quiera, me reconozca y se quede conmigo. Este es el primer tiempo, hasta ahí es el fantasma, es esta posición subjetiva, esta reacción, siempre respondo desde ese lugar. Y, a ver, ahí te leo, Marisol. Y si no es recíproco, entonces puede causar un poco de neurosis como el yo no soy importante para él o ella, pero para mí sí es importante. Sí, está bien lo que decís. ¿Querés, si te animás a hablar, así conversamos, a ver cómo lo estás pensando? Pues está bien lo que decís. Ahora, ¿me escuchas? Sí, sí, ¿me Sí, te escuchas? escucho. Ok. Sí, me truena un poquito de duda en esa parte porque, bueno, tú comentabas fíjate, que el niño cuando llora y no tiene la atención inmediata, la madre en este caso, tendrá un poco como de, ok, no soy importante, ¿qué tengo que complacer a mi mamá para que realmente sea lo más importante? En la vida adulta puede haberse también igual, me refiero, digo, lo que escribía un poquito, es hacia, realmente, no sé, vamos a poner una situación muy personal, realmente. Ok, para mi amiga, yo tengo que ser importante, realmente yo tengo que complacerla, tengo que acompañarla, tengo que siempre estar disponible, ¿no? Pero cuando yo le digo, ya, como ya ver al centro, por ejemplo, y ella dice, no, no puedo, por X motivo, entonces entra en un estado neurótico. Y entonces automáticamente me frustro, me enojo, digo, eso me pasa mucho a mí, de que yo, digo, he trabajado en los límites, pero realmente también inclusive puede darse un poquito de neurosis en ese caso, o sea, puedo ser un poquito explosiva y, bueno, durante esta explosión puede ser a lo mejor yo no explote con ella, pero a lo mejor exploto yo con mi papá, o sea, puede deberse como de Eso, situación, es porque, por eso. ejemplo, me enojo con mi amiga, un ejemplo, ¿no? Yo nunca, casi nunca les digo lo que pienso, lo que no me gustó. Y mi papá, por ejemplo, que me dice, ¿no? Mi papá, oye, tengo que, no sé, por ejemplo, tengo que ir a súper. Y yo siento automáticamente como la exigencia, entonces me desquito con mi papá a través de mi amiga. Exactamente, es eso. Sí, está muy bien, Marisol, gracias por tu participación. Exactamente como dice Marisol, digamos, si bien estamos viendo el complejo de Edipo, que se da entre los primeros 6, 8 años de vida, la idea es trabajar este fantasma y este síntoma, que ahí voy a explicar bien lo del síntoma, porque es lo que
en el lugar en el que me dejó el otro, el fantasma, es lo que repito con todos los vínculos, es la misma reacción. Y cuando Marisol decía, en realidad me enojo con mi amiga, pero ese enojo es con mi papá, sí. Es algo, es una... la neurosis siempre es una reacción infantil con el otro social. En realidad, el primer otro con el que se me armó la primer frustración, el primer conflicto psíquico, es, es el objeto edípico. Es o mamá o papá, o función materna o función paterna. Que la semana pasada aclaraba que función materna no necesariamente es la madre y función paterna no necesariamente es el padre. Pero bueno, con esos primeros objetos de amor que estaban prohibidos porque eran incestuosos, como vimos la clase pasada, entonces el enojo, en realidad, en este caso el enojo, puede ser cualquier otra emoción, en realidad es con mamá o papá, y la repito con amigos, con parejas, con varios amigos, con varias parejas, con cualquier lazo social. Y lo interesante de esto es que va a aparecer en el análisis con un psicólogo. Y en ese nuevo lazo social se puede hacer algo distinto. Bien, hay varias preguntas. Me voy a quedar un tiempito respondiendo estas preguntas para después seguir avanzando. Veo que, Carla, tenés una pregunta. Voy a ir primero con Juanita y te doy la palabra, ¿sí? Bien, Juanita decía, entonces, ¿cómo debe ser esa separación de la madre para que no a todo diga que sí en la vida adulta? A ver, ¿es una pregunta? Ok, ¿cómo debe ser? Bueno, ahí lo vamos a trabajar con el segundo tiempo del complejo de Edipo. Me quedo con, o sea, vos preguntas cómo podría aparecer una nueva posición subjetiva, que si siempre me adapto a lo que quiere el otro, que alguna vez pueda aparecer mi propio deseo. Bueno, yo así lo veo desde este punto de vista. Ya hablamos cómo no debe ser esa separación, porque a través, si se da esa separación de esa forma, pues creas ese problema. Pero quiero saber, bueno, me entró mucho la duda porque yo tengo hijos y estoy en esa etapa de separación, aún, ¿no? Con algunos. Ya sé que es entre cierta edad, pero ya hablamos de todo lo que no se debe hacer, pero entonces, ¿qué sí se debe hacer? Ok, ¿Para qué perfecto. no se dé esa circunstancia? Bien. Bueno, que lo vamos a trabajar en todo este curso, Okay. no solo hoy, sino las próximas clases. Sobre todo la próxima clase se trata de la palabrita que vos usaste, la separación, de cómo poder encontrar, uno, la posición de sujeto, no de objeto, porque Lacan dice que un sujeto es aquel que desea, en posición activa. Y para eso hay que poder perder algo. Hay que poder perder el lugar que tenemos para el otro. Hay que poder aguantar que el otro se enoje. Hay que poder aguantar decepcionar al otro. Hay que poder aguantar hacer algo distinto y que el otro se vuelva a encontrar con la frustración. El otro, digo, por ejemplo, una madre que tenga, madre, padre, un otro que tenga expectativas sobre uno y que uno pueda correrse de ahí y armar sus propias expectativas y frustraciones. Como más ir acorde al propio deseo y no a lo que esperan. ¿Sí? No al deseo del otro, sino a tu propio deseo. Ok, ya entendí. ¿Sí? Interesante lo que preguntás, lo vamos a trabajar un montón, sobre todo en la próxima clase. Pero me voy a acordar de esta pregunta. Gracias. Bien, a vos por participar. Hola Carla, te doy la palabra. Hola. Sí, bueno, yo para leer a Lacan a veces leo a Nacio primero porque luego es un complicado leer a Lacan, ¿no? Entonces, no sé, estaba leyendo sobre el fantasma, ¿no? Y decía algo así como que el fantasma es como un tipo de defensa porque es como no puedo yo cumplir una expectativa real o entonces como invento esto otro que tal vez sí pueda yo cumplir, ¿no? Entonces, o sea, como
como que explicaba que el fantasma era como esa defensa, ¿no? Que tal vez uno tiene que crear para poder cumplir algo, ¿no? Y porque también hablabas como de esta parte de como de la parte de Freud donde habla del incesto, ¿no? Y cumplir esas partes, que no se puede, que no, no puedo tener todo eso, no puedo ser todo el deseo de la madre, pues, porque si no entiendo que se cumple esta cuestión incestuosa. Al cumplir el deseo total de la madre, entonces, desde Freud, ¿no? Se cumple esta cuestión incestuosa, porque soy todo el deseo de la madre, ¿no? Eso, Ajá. sí, Y de hecho, digo, en la película de Psicosis, bueno, en la serie de Bates Motel, donde habla de la película de Psicosis, ¿no? Justamente hacen eso de, como yo soy todo el deseo de la madre, entonces de alguna u otra manera como que te ponen que él es, o sea, con sus víctimas, ve a la madre, bueno, todo el show, ¿no? sí, Entonces, no sé, yo pensaba que por una parte esto porque al hablar pareciera que el fantasma es algo que te vas a llevar por la vida como tratando de cumplir el deseo del otro, pero al mismo tiempo también es eh, pues algo que te defiende de llegar a esa posición como incestuosa, ¿no? Porque no puede ser totalmente el deseo de la madre, ¿no? Entonces, no sé, igual con lo que decía Juanita, ¿no? Pensaba en que, bueno, para no poner algún ejemplo de una paciente, voy a poner un ejemplo personal, ¿no? En terapia a veces yo he trabajado con eso que decías del enojo, ¿no? Si el otro se molesta, se va a ir, ¿no? O se va a separar, o ajá, se va a molestar conmigo y ya pues se va a ir, ¿no? Entonces, pues tengo que aceptar ese enojo del otro, ¿no? Y que ese enojo, bueno, tengo que aceptar la falta, ¿no? Pues, eso, ajá, sí, que de lo que se va a ir y no tengo que ser eso para que él no se enoje, tengo que aceptar que se va a ir, o eso. perdón, tengo que aceptar, sí, aquí yo, Hay que poder ajá, perder algo, ajá, o sea, tengo que aceptar que se enoje, pues, ¿no? sí, Este, y que se va a quedar, que se puede quedar, y que si se va no pasa nada, ¿no? O sea, como en esto que decía Juanita, ¿no? Si se va, bueno, se fue, y si se queda, se queda aún estando molesto, se puede molestar y quedarse, ¿no? O sea, pero ahí hay una falta que tal vez yo tengo que aceptar, ¿no? Bueno, tal vez tengo que aceptar, ¿no? O sea, está muy bien lo que ah, dicen. Todo lo que dicen Juanita y Carla es el tiempo 2 del complejo de Edipo. ajá, O sea, sí, hasta acá el primer tiempo del complejo de Edipo se trata solamente de complacer al otro y yo quedo en una posición pasiva, como objeto del deseo del otro. Necesito al otro. Lo que vamos a intentar es pasar al segundo tiempo del complejo de Edipo. Gracias, Carla, por tu participación. Está muy bien lo que decís. De reaccionar defensivamente. Es realmente ponerse a la defensiva, pero la cosa está en que cuando uno responde desde su fantasma, está sosteniendo el lazo social con el otro, eh, pero en una posición pasiva, como en una posición donde le preocupa más no perder al otro que su propio deseo. Todo esto es el primer tiempo del complejo de Edipo. Ahora vamos a ver el segundo tiempo, que es lo que da lugar a la separación, como decía Juanita, y al propio deseo a poder hacer otra cosa más acorde a lo que queremos, que era lo que decía Carla, de poder, si siempre digo que sí, alguna vez decir que no, porque realmente no tengo ganas y prefiero priorizarme yo que adaptarme a lo que el otro espera de mí. Y no necesariamente el otro lo voy a perder. Se trata de poder entender que lo que pierdo es esa cuestión de complacer al otro, pero el otro me puede amar igual. ¿Sí? Pero bueno, interesante lo que dicen, lo vamos a seguir trabajando. Todavía ni empezamos con el segundo tiempo, lo nombré brevemente. A ver, Marisol. Puede ser también.
te pones agresiva en forma de cuando me piden algo, como sintiendo exigencia del otro, y te pones agresiva verbalmente a la defensiva, eso me pasa con mi papá. No sé, Marisol, si tenías ganas de decir un poco esto. Si querés, te doy la palabra. Ok, ok. Sí, es que ahorita que decías eso, por ejemplo, me saló un poquito la situación, ¿no? Por ejemplo, con mis amigos soy como súper tranquila, como que nunca les duele con ella, nunca les contesto más ni nada. Pero mi papá, por ejemplo, digo, tiene problema de vista, no ve. Entonces, de cuando me exige, por ejemplo, que el complacer el otro, ¿no? Lo que estamos hablando. Entonces, de cuando siento de, oye, necesito que me lleves a tal lugar, necesito que hagas esto, en automático yo exploto y entonces es como de, no, no puedo, es que estoy ocupada y es que tengo cosas que hacer y que no sé qué, que no entiendes y tú, y entonces me pongo muy como, muy explosiva. Entonces, yo no sé si esto sea parte de la neurosis, y eso me dice, es que eres muy neurótica, inclusive vivo con mi roomie, inclusive también me lo ha dicho, pero estoy muy concentrada en la computadora, yo soy psicóloga, digo psicóloga entre comillas porque no te debería ser muy tranquila, pero soy tan explosiva en mi vida personal. Y a veces inclusive estoy muy concentrada y me pide algo y es como, ¿qué quieres? Estoy ocupada, ¿no? Entonces como que me estreso y me pongo así como súper neuras. Y verbalmente soy muy agresiva. Yo me he dado cuenta ahora de que soy muy agresiva. Entonces como de, ay, ¿qué chingados quieres? Que no se quedan. Entonces empiezo como Entiendo. a ofender. Entonces eso se puede dar parte de la neurosis. O sea, ya puede Sí, ser como un sí, la síntoma. manera en la que, sí, la manera en la que reaccionamos en general, si tiene que ver con esto de poder perder al otro, es desde la neurosis. En la psicosis no hay nada para perder, porque la madre nunca se ausentó, ¿sí? Es un vínculo simbiótico, de simbiosis, así que no hay nada para perder. Lo que vos contabas, Marisol, tiene que ver con, bueno, con una frustración edípica donde se repite con todos los vínculos. Ok, pero Bueno, exclusivamente nada más es con mi papá. O sea, lo chistoso es que es con mi papá, porque con mi mamá no, con mis amigos no, con nadie, nada más es con mi papá. claro. Bueno, puede ser, habrá que ver en tu análisis, en ese caso, qué hay para trabajar con él, con ese vínculo, ¿sí? Pero está bueno como poder registrar desde dónde uno reacciona, Sí, porque ahora te digo, ¿no? yo lo Sí, comento a lo mejor un poquito para finalizar realmente con mis pacientes cuando me cancelan. Pues es como de, ah, no importa, ¿no? O sea, no me importa si me cancelan, ¿no? O sea, me cabe las citas, no hay problema. Y tú totalmente lo contrario, a veces me dicen, mi Ruby, es que tú eres psicóloga, y yo, sí, pero también soy emocional, ¿no? Entonces, bueno, lo es importante está bueno como para que esos casos. soy muy tranquila en algunas cosas, laboralmente, pero en mi vida personal como que a veces exploto muy fácilmente y es como de, ya estoy siendo muy neurótica a veces. Entonces, por eso es Claro. como interrogar un No, pero poquito esa... la idea se trata de, justamente lo que dice Freud, es que para que uno pueda separar lo que le pasa con los pacientes de lo que le pasa con la vida personal, uno hace su propio análisis, atiende y supervisa. Entonces, en ese trípode, uno hace su propia terapia, para poder escuchar de forma limpia a sus pacientes y también supervisar en el caso de que el paciente te esté despertando contratransferencia, que te esté despertando sentimientos, pasiones, emociones. Ahí está bueno llevarlo a supervisión, a otra escucha. Bueno, interesante. Queda la pregunta de Adri, si querés participar, y después avanzo con el segundo tiempo del complejo de Edipo. Sí, bueno, yo me voy a salir un poquito más del tema, pero noto que mencionas mucho como que la estancia neurótica y psicótica, pero por decir, ¿cómo quedaría un perverso? ¿O dónde Ok. quedaría un perverso? El Así perverso, lo sí. vemos al tema, pues. Ok. El perverso cambia el fantasma. Es un fantasma invertido. Eh, no sé si, o sea, se dice que es el reverso del neurótico. Hace todo lo contrario. El perverso busca angustiar al otro, ¿sí? Entonces le muestra lo más sádico de sí al otro para buscar la angustia. Entonces, es como
Se dice que es el fantasma invertido. Está el paciente perverso, en el caso del análisis, ¿no? Está el paciente como sujeto que desea, mostrando lo peor de sí mismo para angustiar al otro. ¿Sí? Pero Yo tenía... realmente busca esa angustia o simplemente su propio goce. Claro, goza con la angustia del otro, con poder llevar al otro al límite entre la existencia y lo que aguanta. Bueno, y por decir, ¿Sí? ¿cómo se vería en este caso, si estamos hablando de algo edípico, cómo se vería la figura en cuanto a un niño? O sea, su perversión, ¿cómo sería notoria al Bueno, brincar de la neurosis? nos vamos a ir mucho de tema, porque el curso de neurosis, pero tiende el perverso a intentar quedar como negando, desmintiendo es la palabra, desmintiendo la falta, desmintiendo que hay algo para perder. Es complejo. Yo recomiendo, si querés, Adri, el seminario 16 de Lacan. El seminario 16 de Lacan explica, es un poco complejo, pero explica la perversión como el reverso de la neurosis. De hecho, explica la perversión para explicar la neurosis. Y ahí explica como que es un fantasma invertido, y está en el seminario 16 bien claro la diferencia. ¿Sí? Te sugiero eso como para ahora abocarnos a la neurosis. ¿Bien? Bueno, agradezco sus participaciones, muy interesante. Todo lo que van diciendo se acerca más al segundo tiempo, así que cierro con el primer tiempo del complejo de Edipo, que igual lo vamos a trabajar mucho en la próxima clase, desde la posición subjetiva de alienación. ¿Sí? Hoy no nos toca ese tema, pero lo vamos a trabajar muchísimo. Y cierro este primer tiempo del complejo de Edipo diciendo que entonces el fantasma es esa posición subjetiva que repito con todos los vínculos, y el síntoma es identificarse a las expectativas y frustraciones del otro. Ahí las estoy dejando en el chat, ¿sí? El síntoma es identificarse a eso que escuché del otro, eso que esperan de mí. Muchas veces esto aparece en el lenguaje, ¿sí? Que el otro lo dice. Pero bueno, sería entonces, en este primer tiempo del complejo de Edipo se conforma el síntoma neurótico, después habrá síntomas actuales. Recuerden que el síntoma es una satisfacción sustitutiva de un deseo interceptado, ¿sí? Una satisfacción sustitutiva de un deseo interceptado. Y va a haber una fuerza pulsional, una energía psíquica que todo el tiempo esté armando síntoma. Por eso se dice que hay que trabajar la raíz de la neurosis, de dónde viene todo el síntoma. Sí, la pulsión. Porque si viene un paciente y en poquito tiempo levanta su síntoma y se resuelve, mañana ese paciente hace otro síntoma. Si hay algo que tiene el neurótico es todo el tiempo armar nuevos síntomas, satisfacciones sustitutivas. Me parecía interesante retomar esto que decía Carla acerca de lo incestuoso. Recuerden que en la clase pasada hablamos de lo incestuoso. Entonces, bueno, como en el primer tiempo del complejo de Edipo sí está esta cuestión de ser objeto del deseo materno y la madre como objeto de amor. ¿Qué pasa en el segundo tiempo? Gracias a que la madre se ausentó, en el segundo tiempo del complejo de Edipo, la madre dio lugar a un tercero. Y el tercero es esa función paterna, que la puede encarnar el padre, un médico, un analista, un hermano, un tío, un abuelo, ¿sí? Una institución.
cualquier terceridad que no sea esa relación dual. Y entonces esta transmisión se llama ley de castración. Ley de castración es esta ley del incesto, de que no se puede desear a alguien de la familia. Hay que poder perder, esta es la frase que me gustaría que se queden, hay que poder perder algo. Esto es lo que les pasa al neurótico, que le cuesta perder todo el tiempo algo, ¿sí? Por eso está todo el tiempo respondiendo desde el fantasma, porque le cuesta perder algo. Siempre intenta sostener el lazo social. Y hay que poder perder algo, o sea, no se puede tener todo, no se puede desear todo, no se puede saber todo, no puedo hacer todo, no puedo estar en todos lados, no puedo estar acá y en un parque a la vez. Entonces, justamente se trata de que los pacientes se encuentren con la castración en el análisis. Muchas veces van a venir angustiados porque no pudieron hacer algo, y bueno, es normal, es sano no poder hacer todo. Y si algo no se pudo, esta vez, bueno, veremos por qué, lo trabajaremos. Pero es esto de encontrarse con la castración todo el tiempo. Aunque no se puede todo. Entonces, la madre es la que transmite la ley de castración y el padre, función paterna, es el que ejerce. En los textos de Lacan lo van a encontrar como significante del nombre del padre. Y desde Freud sería el padre castrador, el padre simbólico, ¿sí? Padre simbólico, voy dejando en el chat, que es ese padre por lo que transmite, no por lo que es. O sea, puede no haber padre presente, puede haber padre fallecido, puede haber madre soltera, y que igual se transmita la ley de castración, es dar lugar a un tercero. Entonces, es padre simbólico por lo que representa ese que vimos en Tótem y Tabú la clase pasada. El que por gozar de todo, lo mataron, y a partir de que lo mataron, todos son iguales, y todos tienen dos prohibiciones, el incesto y el parricidio. Todos tienen que reprimir la sexualidad incestuosa con la familia y la agresión. Bien, entonces, en este segundo tiempo del complejo de Edipo, lo que van a encontrar en el seminario 5 de Lacan, yo les sugiero capítulo 8, 9 y 10. Del seminario 5, capítulos 8, 9 y 10, ahí explica bastante claro la cuestión de el significante del nombre del padre, que es este segundo tiempo del complejo de Edipo, donde el padre es el que hace, o esa terceridad, el que hace el corte, la separación entre madre y niño. Y entonces, de lo que se trata es de poder desear otra cosa. Otra cosa que no sea lo incestuoso. Y ahí se puede elegir otro objeto de amor en la exogamia, fuera de la familia. Y esta es la frustración. Acá es donde está el complejo de Edipo. Esa frustración, acá es donde enfermó de neurosis. En los primeros años de vida, ¿sí? Más o menos a los 6 años, Freud explicaba mucho en relación a la genitalidad. Yo aclaré que desde una perspectiva de género me voy a correr de ahí, pero retomo un poquito que Freud dice que el niño se tocaba, se masturbaba para tener el amor de su madre, y en un momento tiene que poder perder o el miembro del cuerpo o a la madre. Y entonces lo que gana en ese interés narcisista y el interés de la elección de objeto, gana el interés narcisista
y se puede perder a la madre como objeto de amor. ¿Me siguen? Bien, entonces, algo hay que poder perder, porque si no, quedaba castrado ese niño, ¿sí? Si se seguía tocando para provocar el amor de la madre. Entonces, eso es desde la genitalidad, desde Freud. Lacan lo que dice es que el niño, gracias al padre o a la terceridad, a este segundo tiempo del complejo de Edipo, puede salir de ese lugar de objeto, de quedar como súbdito del deseo materno, y entonces, a partir de acá, como que le está diciendo, podés desear otra cosa que no sea tu madre, y ahí le está dando la posibilidad de elegir, y ya la palabra elegir nos habla de una nueva posición subjetiva. Elegir se trata de volver a reencontrarse con el propio deseo, y cuando uno desea está en posición de sujeto. ¿Sí? Habíamos dicho, el primer tiempo del complejo de Edipo, uno queda como objeto del deseo del otro. Y en el segundo tiempo del complejo de Edipo, uno tiene la posibilidad de que a partir de ahí, a partir de esa frustración, de poder perder el objeto de amor madre, poder elegir otro objeto de amor. Y ahí pasa a tener la posibilidad de emerger como sujeto deseante. Esa es la gran diferencia. Como un intento de separación. Todavía no sucedió, pero está habilitado. Hay una ley o esa autoridad que representa al padre o cualquier terceridad. Ese corte con la madre es lo que permite habilitar a que emerja un sujeto del deseo. Algo propio. ¿Se entiende? Bueno, bien. Sí, todavía no está como sujeto. Es la posibilidad de que emerja ese niño el día de mañana a elegir algo propio. Ahora, a ver, Lacan dice que la única manera de dejar de ser objeto del deseo materno es con análisis o con una pregunta subjetiva de decir por qué todo el tiempo quedo sosteniendo el vínculo con el otro a pesar de yo sufrir. Digo, ¿por qué estoy repitiendo una y otra vez adaptarme a una situación, ¿no? Cuando viene el paciente cansado de esto ya me pasó una y otra vez, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Esa pregunta habilita a repasar su historia y a partir de ahí poder elegir la próxima vez hacer algo distinto. O sea, estamos viendo el complejo de Edipo como esa constitución subjetiva donde si hay un padre o una función paterna que pone corte entre niño y madre, es la posibilidad de que a futuro esa persona pueda elegir otra posición subjetiva. Pero Lacan dice que solo surge si alguien hace terapia, si alguien hace análisis. Bueno, entonces, la frustración que enferma de neurosis, yo les había dicho, el neurótico es el que enferma a partir de una frustración. La frustración es en el complejo de Edipo, en el segundo tiempo. Porque ahí hay algo que tiene que poder perder. ¿Sí? A partir de ahí. El tercer tiempo del complejo de Edipo tiene que ver con la identificación. Es la salida del complejo de Edipo, ya se asumen los niños castrados de cualquier sexo, se asumen con que algo tienen que poder perder. Freud lo lleva a la genitalidad, como que el niño se identifica como quien tiene el falo, el pene, como el padre, entonces tiene que buscar un objeto femenino
en la exogamia como objeto de amor para sentirse completo, y la niña se asume castrada y tiene que buscar un objeto de amor como el padre para sentirse completa. Como no puede tener al padre porque es incestuoso, entonces Freud decía, todo esto para cuestionar en esta época, ¿no? Desde una perspectiva de género. Freud decía que la mujer, la niña, después iba a tener que poder perder al padre como objeto de amor y se iba a sentir completa cuando tenga un hijo. Todo esto, digo, es para repensar en esta época donde capaz hay mujeres que no quieren tener hijos y está bien, y que van a ser incompletas, o sea, no existe la satisfacción. Bueno, me parece que estaría bueno ahí repensarlo, pero bueno, eso es lo que decía Freud. Ahí en un ratito te doy la palabra, Enrique. Termino la idea y te doy la palabra. Entonces, Freud lo lleva a la genitalidad, ¿sí? Como que esta niña se va a sentir castrada, que algo perdió porque no tiene el miembro masculino, y entonces tiene que elegir a un objeto de amor en la exogamia como el padre, como este hombre que vendría a compensarla. Si eso no es posible, cuando tenga un hijo iba a poder tener revancha a la herida narcisista. ¿Sí? Como eso que no pudo satisfacer ella, sus hijos sí. Esto lo habla Freud. Y Lacan dice, es la identificación al padre. Entonces queda el padre, esta autoridad, que se introyecta, se copia un rasgo del padre, que es esta autoridad, y queda como ideal del yo. No sé si alguna vez escucharon este término. Ideal del yo, como conciencia moral. ¿Sí? Entonces, esa autoridad, ese no se puede todo, va a quedar introyectado, inscripto, interiorizado como ideal del yo, como la conciencia moral, el super yo. Como si fuera el tener que ser y lo que se puede y lo que no se puede. O sea, esa función paterna permite y prohíbe. Bueno, Enrique, te doy la palabra, que querías hacer alguna pregunta. Sí, era sobre el asunto de Freud. Yo creo que pues, hay que entrarles al punto, ¿no? No creo que a estas alturas pues, nos dé miedo que lo digamos, que sea que la perspectiva de género ahorita no le gusta, pues es otra cosa. Pero el asunto es que en su contexto Freud reacciona a la cultura de su tiempo. Yo veo la cultura como una extensión de la naturaleza, no como algo contradictorio. Y en su momento, pues estamos hablando de una familia autoritaria, conservadora, donde el padre simbólicamente representaba una cosa pues muy fuerte, ¿no? Yo lo vi desde la sociología, ¿no? Decían, bueno, ¿por qué hubo nazis? Pues porque había familias autoritarias alemanas y austríacas y centroeuropeas, donde la figura del padre era autoritario. Entonces, bueno, creo que Lacan bien tiene a decir, bueno, sí, eso después se forma, se pasa a ser una cuestión simbólica, no tanto la genitalidad, sino el símbolo del poder, de la autoridad. Pero pues no le veo por qué el miedo al Freud, o sea, sí, es genital en su momento y después simbólico con Lacan. Pero el asunto de ahora que la perspectiva de género lo vea de otra forma, pues creo que es entender que en un contexto se da esta teoría, que además la formación de Freud pues, es de médico. Entonces, él lo veía muy coherente en su momento, y ahorita pues lo podemos cuestionar, sí, lo podemos cuestionar. Ya ahorita no, si no hay padre, bueno, pero alguien toma la figura. Hay la madre castrante también, hay la abuela castrante. Y si no, pues se forma en nuestra cultura aquello que me dice no, de alguna manera. Nada más era apuntar eso. Sí,
Exactamente, sí, yo no digo que lo de Freud no sea válido, por eso lo retomé y lo traje. Lo que digo es que hoy en día todos los que transmitimos el complejo de Edipo necesariamente dejamos como esta cuestión de cómo pensarlo en esta época. Justamente los psicoanalistas siempre estamos atravesados por la época. Entonces, por eso mismo no es que digo que está mal lo de Freud, al revés, digo que él era uno de los voceros de la época. De hecho, cuando volvamos del recreo les voy a recomendar un texto de Freud donde él había descubierto que muchas de sus pacientes habían sido abusadas por algún hombre de la familia y él lo dice en una conferencia donde todo el público que había asistido en esa conferencia eran hombres, y cuando Freud dice, en toda familia hay un hombre abusador, y entonces todas las pacientes neuróticas enferman por la sexualidad por un hombre abusador, entonces ahí Freud empieza a perder público, le dejan de derivar pacientes, los dejan de ir a sus conferencias, y termina Freud diciendo, en realidad la madre es la que sexualiza al bebé en el acto de amamantar. Y ahí se arma de nuevo toda una cuestión con la época. Así que bueno, me parece bien, Enrique, lo que decís, digamos, Freud era el vocero de la época. Yo lo que digo es que hoy, para pensar un poco la clínica actual, que no necesariamente la completud estaría desde la genitalidad. De hecho, Lacan trabaja todo esto desde que no existe, dice, no hay relación sexual, como que no existe la satisfacción completa por el encuentro con el otro sexo, como sí lo planteaba Freud. Entonces dice, no hay una fórmula de encontrarse con el otro, porque no existe la satisfacción completa, siempre hay algo que tengo que perder. ¿Sí? Bueno, Adriana te recomienda un texto ahí, buenísimo. Bueno, la idea entonces, para cerrar el complejo de Edipo, lo vamos a retomar la próxima clase, pero me gustaría esta idea de el primer tiempo donde la posición es de objeto del deseo del otro, y sobre todo la identificación a las expectativas y frustraciones de la madre. Y ahí se arma el síntoma y el fantasma. Y el segundo tiempo del complejo de Edipo, donde se corta con esto incestuoso, y es la salida a la exogamia y la posibilidad de dejar de quedar como objeto del deseo materno, porque la madre pudo perderlo como objeto de amor, y que elija otro objeto de amor, incluso que elija otro, que pueda desear, que pase de objeto a sujeto. Esto no pasa en los primeros años, simplemente que es lo que se transmite inconscientemente. Entonces, en el inconsciente de un niño, primero está el deseo materno y después está el significante del nombre del padre, que sería la ley de castración. ¿Sí? Primero el deseo materno es lo que inaugura su inconsciente, porque primero fuimos hablados por el otro antes de nacer, ya había expectativas sobre mí, y después está el nombre del padre, que es lo que corta con esa posición. Termina el complejo de Edipo con el ideal del yo. Todo esto sucede en los primeros años de vida, pero acompaña las posiciones de adultas, ¿sí? Ahora lo vamos a trabajar.